Buenos días, mis queridos. Dios les bendiga. Jesús es el máximo ejemplo de perdón para la humanidad. No solamente en nuestro credo cristiano, Jesucristo es ejemplarizado como la máxima exponencia de perdón al entregar su vida por nosotros los pecadores, sino que en otras religiones, bueno, en las religiones, porque el cristianismo no es una religión, en movimientos de la nueva era, en movimientos comunitarios, en movimientos políticos, siempre sacan a relucir al Señor Jesucristo como el más exponente perdonador de la humanidad. Jesús nunca se opuso a la voluntad del Padre, incluso antes de ser crucificado. Él dijo con dolor estas palabras: no se haga mi voluntad sino la tuya. No se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, que él estaba cumpliendo el mandamiento del Padre por medio de Jesucristo. Dios envió a su Hijo, a Jesús, a morir por ti y por mí en la cruz. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 16. Esa es una versión de la Reina Valera 1960. Dios, el perdonador, pero el Hijo es el que ejecutó el perdón para la humanidad. ¿Por qué merecíamos la condenación? Porque éramos cobardes, incrédulos, asesinos, inmorales, hechiceros, consultábamos brujas, nos emborrachábamos, andábamos en perversidades, éramos mentirosos, hacíamos alarde de nuestra maldad y merecíamos el lago de fuego que es el infierno. Pero todo eso el Señor lo borró, porque dice la palabra de Dios que tenemos un gran abogado, que es Jesucristo, el perdonador. Es la máxima expresión de perdón que ha tenido la humanidad. Por eso la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2, aquí en adelante las citas van a ser de la Nueva Traducción Viviente, dice: asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas, y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar el fruto de su labor. Por eso el perdón necesita esfuerzo. Otorgar el perdón no es fácil ni sencillo. Recibir el perdón es un poco más sencillo, pero otorgar perdón es una manera de humillar nuestro corazón. Por eso necesitamos entender que la palabra de Dios nos manda a perdonar, pero entendiendo que Jesús fue la máxima expresión de perdón. La Biblia también dice en el segundo libro de Crónicas capítulo 7 versículo 14, dice: pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Humillación fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Se humilló delante del Padre, se humilló a sí mismo, dejando la forma de Dios y encapsulándose en forma de hombre para venir a otorgarnos el perdón. Y si Él lo hizo, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar? ¿Cómo no vamos a humillar este corazón para perdonar a otros? Mi querido, debes perdonar como Jesús perdonó, porque Jesús te perdonó a ti primero. Debes sacar esa raíz de amargura de tu corazón para que puedas vivir en libertad. También la palabra de Dios en Proverbios capítulo 28 versículo 13 dice: los que escuchan sus pecados, los que encubren, perdón, sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Mi querido, ¿quieres recibir el perdón de Jesús? Él está presto a dártelo, pero debes no encubrir, o sea, tapar tu pecado, no hacerlo obvio, sino confesarlo. Dios está pendiente en su trono para escuchar tus pecados. Confesar es la primera parte. La segunda parte es apartarse de esa conducta pecaminosa que va en contra de la voluntad de Dios y se alcanzará misericordia. Misericordia es que Dios no nos va a pagar conforme al pecado, sino que nos da gracia abundante, que esa gracia nos libra de todo temor y esa gracia es la otorgación del perdón directamente del Dios vivo por medio de Jesucristo. Por eso nosotros debemos perdonar
para librarnos de toda amargura y ponernos a cuentas con aquel que nos ha ofendido. David hizo una oración hermosa en el Salmo 86. Oh Señor, eres tan bueno, estás dispuesto para perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda. Eso está en el Salmo 86, versículo 5. Él es bueno y Jesús siempre está dispuesto a perdonar una y varias veces. Él no otorgó un perdón y una vez nos perdonó, sino que nos sigue perdonando de nuestras iniquidades. Nos perdonó de ir eternamente al infierno. Pero como nosotros seguimos a veces cayendo en el pecado, tenemos que acercarnos a Dios y pedir perdón por nuestra conducta inmediatamente. Es tan lleno el amor de Dios para los que pedimos ayuda. Él siempre está dispuesto a perdonar. Por eso tenemos un Dios perdonador. Mi querido amigo, mi querido invitado, si aún no has sentido el perdón de Dios, Él está presto a darte el perdón. Confiesa tu pecado, apártate y recibirás misericordia. Y a ti, mi querido hermano, que ya tienes gozoso ese perdón en tu corazón, te pido que te humilles y perdones a tu hermano, porque tú fuiste perdonado. Si no perdonas, estás pecando en contra de Dios. Si no perdonas, albergas amargura en tu corazón. Te animo a desatar esa cadena de orgullo y a perdonar a tu mamá, a tu papá, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Declara perdón y sanación en tu casa. Ellos necesitan escuchar que tú has perdonado, porque el Señor te perdonó primero. Oremos. Padre precioso, gracias por haberme perdonado. Gracias porque mi vida no pasará eternamente en el infierno, sino que tendré eternamente tu perdón y viviré contigo para siempre. Gracias, Señor, por el perdón que me otorgaste y ayúdame a perdonar a los demás, porque también he recibido ofensa, pero quiero librarme de esta amargura. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias, mis queridos.